Bárbaro. Sí, bueno, yo te quiero contar, yo lo hice el molde de una Sí, naranja. sí. Eh, Tengo unas fotos hermosas, pero mirá, a ver si se ve. ¿Se ve? Ahí se ve. Bueno, no lo puedo Ajá. Ah, no lo puedes abrir. Está bien. No se te escucha, Vivi. no, nada. Decía que no lo puedo abrir, Claro. que quedaron pegados, le puse poco desmoldante. Yo le puse vaselina líquida, Sí. pero le debo haber puesto muy poca, porque no se despega. Por ahí el desmoldante es traicionero, como quieran. Sí, es mejor para que no tenga por ahí cualquier inconveniente. Bueno, primer paso. Vamos de atrás para adelante. Por ahí el tema de la apertura del molde es un problema que tenemos varios. Entonces, yo no desarmé el de la clase pasada. Entonces, fíjense, para este y para para los otros moldes que vamos a hacer es lo mismo. Lo que tenemos que hacer primero, bueno, acá se abrió solo. Lo que tenemos que hacer primero es detectar cuál es la costura que hay, la unión de los taseles. Eso se detecta y a veces el de arriba, el último, invade un poco al otro. Es como que lo estuviera abrazando. Y eso hace que lo agarra mínimamente, pero varios mínimos hacen un máximo que no nos permite sacarlo. Entonces habría que raspar con una lama, rasparlo para empezar a evidenciar la costura esa. Una vez que tiene la costura esa detectada o bastante detectada, a veces ni siquiera hay que hacerlo, pero es lo mejor eso. Tienen que tomar alguna herramienta tipo espátula, pero rígida. Vieron que yo tengo estos cuchillos que están cortados. Es bastante útil esto, porque no es una espátula flexible, porque la flexible no nos cumpliría la misma función. Necesitamos una especie de cortafierro fino nosotros. Por eso el cuchillo. Y este tipo de cuchillos, que son como todos enteros, ¿vieron esos cuchillos antiguos? Por ahí sirven mucho más que los que son tipo tramontina y esos que tienen ensamblado el mango con la hoja, porque esto nos va a dar una rigidez bastante más importante. Este estaba roto, entonces bueno, yo lo que hice fue terminar de cortarlo y darle un pequeño filo. Con eso se puede abrir. Si no tuviera esto, puedo tomar con una madera, porque no lastima tanto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarrar una tablita, lijarle, cortarle en ángulo, que quede lo más filoso posible el ángulo, lijarlo, alisarlo, o sea, nivelarle la parte de adelante, entonces nos queda una cuña. Y esa cuña va a abrir. Siempre que abramos acá, que golpeemos al molde, puede ser que se lastime, pero se va a lastimar por acá afuera, no se lastima adentro. Ahí Viviana nos mostraba que tenía como medio abierto. Y es por eso. Ahora, es muy posible que, por más que le hayamos puesto desmoldante y todo, pase eso, que se peguen los yesos. Entonces, en teoría, si yo no le hice ningún tipo de agarre, yo tendría que poder despegar el yeso. En la práctica no es tan fácil, porque necesitamos un desmoldante, o facilita mucho más el desmoldante. Entonces, lo que hay que hacer acá es detectar cuál es la costura, buscar donde no están las llaves, o si la tenía, me acordaba bien, si no, no importa tanto, y pegar. De manera que empiece, voy a exagerar, empiece a levantar esto. O sea, al pegarle, veo cómo empieza a abrirse la rajadura. Pero no sigo todo hasta el final, sino que levanto, busco hasta dónde llegó, vuelvo a colocar y vuelvo a pegar ahí y vuelvo otra vez y hasta que pueda abrirlo. A veces cuando el taller es muy fino, porque ponerle que la mitad por ahí a veces que nos queda un taller muy finito, y yo empiezo a abrirlo desde un lado, se hace palanca, y al hacerse palanca se quiebra. Entonces lo que tengo que hacer es ir pegándole de a poco por distintos lados y tengo que poder abrirlo. Una posibilidad, uno dice, pero yo lo hice la semana pasada, este está hecho la semana pasada, todavía está húmedo, re húmedo. Pero yo lo hice la semana pasada y ahora está seco el molde. ¿Funciona igual el jabón? Miren, una posibilidad es, por las dudas, para activar el jabón ese,
o la misma vaselina, porque me va a servir, es marcarlo, abrirlo lo que se pueda. No se abrió. Entonces lo pongo bajo la canilla para que le caiga agua en el agujerito que hice yo. Y dejarlo ahí. No importa, se va a mojar otra vez. Pero mientras este chorro de agua no sea constante mucho tiempo estamos hablando de una semana goteando, o un día por lo menos, o no tenga, digamos, no influye el molde, mejor dicho, no cambia, habrá que secarlo otra vez. Y ahí es donde lo abren ustedes. Ahí van a encontrarse con esto porquería que está todo podrido ya, porque fue la semana pasada, y ahí se levanta, es fácil de sacar esto. Todo lo que es negro, que son hongos del mismo tomate, eso se limpia. Y si quedara en la copia de cerámica, no me importa porque se quema. Esto se carboniza y chao, perdió. Y quedará las primeras veces. No me esfuerzo por rasparlo, porque si no lastimo el molde. Sino que con una esponjita yo tengo que poder sacarle todo lo que puedo, y si no sale todo no me preocupo porque no me altera en nada. Una vez que yo tengo, acá, ¿ven? Vamos a sacar este que me faltaba, el de la boca de colada. Y acá tengo la boca de colada incluida, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solamente empujo o para adelante o para atrás para poder sacarla. Si necesito una pinza, uso la pinza. O necesitaría una pinza, ahora no. Bueno, ahí está. Adentro, que tenga filos, no los toco. Acá, lo menos posible, porque todo esto es la unión con este otro. Si yo me percatara, acá yo siento, si se ve acá tiene como una rebarbita, porque en el corte se metió un poquito de yeso. Ahí sí lo puedo, muy poquito, cortar, pero nada más que para que siga la dirección de la cáscara, digamos, de la corteza del elemento. De todas maneras, yo saco todo esto que es obstáculo, de todas maneras, cuando saco la primera copia me doy cuenta qué es lo que tengo que hacer. Eso es lo de siempre. Vamos a ponerle que nos olvidamos de hacerle la boca de colada, o que no teníamos un elemento para ponerle, no queríamos ponerle un chorizo de arcilla porque podemos hacerlo, y tenemos los dos taseles así, ciegos. ¿Qué hay que hacer? Con una herramienta, tranquilamente con la sierrita, uno puede ir perforándolo, o con un taladro directamente puede perforarlo. ¿Yo tengo acá algo? Acá. Entonces, directamente en el punto más profundo, con una sierrita o con un taladro, yo puedo empezar a perforarlo. Este diámetro, que es muy poquito, esto creo que tiene 1,8 centímetros, porque es media pulgada. No, entonces sería con menos, 1,3 centímetros por ahí. Este sería el diámetro más justito, digamos, que tenemos. Si ustedes trabajan con menos que esto, es muy posible que cuando hagan la copia, como todo esto empieza a llenarse de barbotina, empieza a achicar el diámetro, cuando quieran volver a vaciar el molde, no va a salir, porque se tapona, y hace una succión rara. Cuando el molde es muy grande, lo que pasa es que la succión es tan fuerte, cuando se tapa, que se chupa el molde y como que se abolla la pelota. Vamos a ponerle que es una esfera. Y se abolla porque hace vacío, quiere salir y no puede. En ese caso hay que meter un palito para poder liberar barbotina, o sea, la barbotina dura, sacarla, limpiar y va a salir. Pero para evitar esto, ya que a esto lo voy a tener que arreglar, porque va a ser un agujero que tengo acá, sea la parte de arriba o la parte de abajo, yo lo voy a tener que arreglar,
lo que tengo que hacer es, en todo caso, armar un agujero un poco más grande. Para eso, yo no la tengo acá, hay unas mechas que son para madera generalmente, que son como una espátula, pero acá terminan con una puntita, acá adelante, con una puntita. La punta es el centro del agujero que van a hacer, pero el diámetro del agujero es lo que va de lado a lado. Creo que le llaman mecha pala, porque justamente hace eso. Y lo que hacen es sacan un montón. Entonces, en vez de estar trabajando con una mecha donde siempre el diámetro de atrás es el mismo del diámetro de adelante, no habría taladro que soportara una mechota grandota así, porque yo quiero hacer un agujero así, pero el taladro me hable a lo sumo 13 milímetros, por ejemplo, los mejores, los más grandes. Entonces, me conviene tener una mecha de esas, que ya les digo, si tengo un taladro y si quiero jugar con eso, es una mecha de esas que son más abiertas acá, uno pide el diámetro del agujero que quiere hacer, y tiene como una puntita, ya les digo, como una flecha. Eso se agarra, atrás es finita, se agarra al taladro, y cuando uno trabaja, directamente trabaja con eso sin problema. Como esto es un material muy blando, se puede trabajar perfectamente. En el video del francés de Ricardito, él trabaja, parece que tipo se dedica más a hacer molde, no conozco la vida personal, pero trabaja haciendo molde, y él tiene un taladro inalámbrico, que lo tiene para eso nada más, y la mecha que tiene es una especie, sí, tiene una mecha para hacer las llaves, para hacer estas que hicimos acá. Tiene como una mecha, como un triángulo, donde el tipo solamente al apoyar ya se queda un cachito y ya la marca la llave. Podemos tener material así para nosotros, pero tendríamos que dedicarnos mucho a hacer esto. Por eso a mano nomás yo lo puedo ir haciendo. Con la sierrita tengo que ir despacito, ir comiendo, sacando de a poco y sacando cada vez más, y después yo puedo llegar a agrandar el agujero haciendo este movimiento. Pero, ojo, que no lo abra solamente de acá, también lo tengo que abrir de adentro, para ampliar el diámetro. ¿Ahí se entiende entonces? Yo sé que es una cuestión que es difícil explicarla si no la vemos, pero en cuanto a abrir, porque las dificultades pueden aparecer varios tipos de dificultades, pero la más común es esa. Si tuviera que prolijar algo para adentro, hay que trabajar con lija al agua. ¿Alguien preguntó algo? Sí, yo quisiera saber, la boca de colada entonces, Sí. el diámetro recomendado, ¿cuál sería para no tener inconvenientes? No menos de un centímetro, de media pulgada, que sería este cañito de luz, que es casi el más chico. Espera que saco es casi el diámetro más chico que viene, porque el cañito de luz viene de 1/4 y de medio. Y este es el de medio, de media. No menos que esto. Después de esto hay de 3/4, que es un poquito mejor, más grande, pero me va a dejar un rastro grande. Si acá, a esta pieza, yo le pongo un agujero más grande, tengo que restaurar demasiado. Entonces, para las piezas chicas, puedo trabajar con este. Para todas las piezas chicas, tengo que trabajar con este. Cuando van creciendo, puedo poner uno más grande, para que pueda colar mejor. Entonces, les conviene ir juntando, cuando ven por la calle y ven cañito de luz, hay pedazos de caño de luz, guárdenlo, y como siempre yo le saco un poquito de filo para poder trabajar mejor. ¿Se acuerdan que era con la lija? Pero no menos de media, eso seguro. Para las piezas grandes se necesita más grande. Y a veces hay que inventarlo, cuando se hace una media bocha de telgopor, por ejemplo. Yo a veces no tengo un caño grande, entonces puedo poner un vaso de yogur, puedo poner que me va a servir igual, le saco el bordecito, lo puedo clavar perfectamente, o puedo armarme con radiografía un cilindro y puedo adosarlo también. Siempre acuérdense que puede ser también un bloque de arcilla, que yo le dé esta forma y la puedo aplicar. También funciona. Total, lo del caño es porque ya está armado el círculo, pero en realidad yo no uso la parte de adentro, uso todo lo de afuera nada más. Marce, ahí puse las mechas pala en imagen, fondo mío. Ah, perfecto. Bueno. Véanlo. Bien. Ahora vamos a trabajar con un molde de mastaceles, pero no vamos a cortar el modelo,
sino que vamos a trabajar con, o sea, este ejemplo, este trabajo va a servirles tanto para una tetera, para una cafetera, para cualquier elemento que me requiera 2 o 3 taseles. En el video, este Lambert está trabajando una botella a la que le tapó el junquillo. Lo rellenó con yeso en ese caso, pero puede ser arcilla también. Mientras yo lo deje liso, de manera que yo me dé cuenta que no tiene ningún agarre, entonces me va a servir. Si yo tomara este recipiente, tengo un junquillo, a este junquillo lo tengo que tapar, mejor dicho, toda la base tengo que tapar con arcilla, y tengo que dejarlo perfecto, porque esto es lo que va a salir. Tengo que taparlo todo perfecto, porque esto es lo que va a quedar. Tiene que quedar bien lisito. Esto es armar el modelo. Si yo quiero sacarlo de 3 taseles, también se puede sacar. ¿Por qué en 2 taseles? ¿Cómo sería en este caso? Tengo el vertedor, el piquito vertedor, que lo tengo que respetar. Por lo tanto, tengo que ir desde acá, bajar todo, dar toda una vuelta acá y acá. Este Lambert está preparando con esa botella un molde maestro, un molde matriz, que le va a servir para sacar muchos otros moldes. Van a ver que lo van a entender. Cuando vean el video, y si no, refresquenlo, van a ver que él después de eso sigue trabajando con el molde que le quedó. Lo usa como matriz, como modelo para sacar otros moldes. Pero eso para otra cosa. Nosotros vamos a quedarnos a mitad de camino de lo que hace él. Es hacer el modelo, el molde directamente, en este caso de 3 taseles. Porque de 2 lo sabemos hacer, pero vamos a ver qué es el desafío de 3. Bien, fíjense esta taza. Esta taza tiene como inconveniente, o en todo caso como necesidad, sacarle 3 taseles porque tengo que respetar el asa y tengo el junquillo también. Al partir de un modelo que es de cerámica, tengo la ventaja de que todo está preparado para cerámica, por lo menos el junquillo. No así tanto la manija, porque la manija no está hecha percolada. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá adentro la taza no tiene ningún huequito. Ahí. Acá, donde está insertada el asa, la taza es totalmente lisa. ¿Cómo se hizo esta taza? Se hizo por un lado el cuerpo y por otro lado se hacen las manijas, las asas. Y después se pega. Así se hace este tipo de taza. Pero van a haber tazas en el mercado también, y si no la van a hacer ustedes, que tienen el agujerito acá y acá, una depresión. Que yo la puedo tapar cuando tengo la copia. Porque cuando está en estado de cuero yo le tapo un poquitito, lo aliso y ahí me queda. Lo que no va a quedar es un conducto que me vincule el agujero desde arriba, pase por toda el asa y salga para acá. Porque ya nomás, cuando se llena de barbotina, eso va a quedar como macizo. En este caso, me viene muy bien, el asa que tengo acá es muy fina. Es bastante fina. Yo creo que hasta acá va. No sirve cuando el asa es demasiado finita, porque no alcanza a cubrirlo la barbotina. Cuando llenamos el molde, la barbotina no entra perfectamente, o apenas entra, esto, como está seco, absorbe rápidamente y me hace un tapón. Y un tapón abajo también, y me queda asas a mitad de camino. Entonces, no me conviene trabajar con algo muy fino, una cinta. Por eso, una taza metálica, vamos a ponerle así, que tuviéramos, por ahí el asa está hecha con una chapita, con un fleje doblado. Y para la taza será muy lindo, para la taza metálica, pero para cerámica no me sirve. O tendría que engrosar el asa, que tengo que modelar sobre todo esto, o directamente me busco otra taza que la pueda hacer. También esto lo puedo hacer yo. También yo puedo armarme esta... ¿Hay alguien que quiere entrar? También yo puedo armar todo el modelo. Hago por un lado todo el cuerpo, en el torno, retorneo, consigo otra cosa, y acá le agrego el asa. Se la agrego, la modelo en arcilla, se la pego y funciona. En ese caso, cuando yo trabajo con modelos todos armados con arcilla,
me conviene cortarlo, como hicimos con el tomate. Me conviene cortarlo, porque yo lo apoyo mejor sobre la base, le armo mejor la caja, en fin, me da una serie de posibilidades distintas. Cuando no tengo otra, tengo que recurrir a esto. Y yo le decía, por un lado tengo la ventaja que está construido para cerámica, pero tengo una desventaja, que es un elemento rígido. Y como elemento rígido, tengo que hacerlo muy bien para poder desmoldarlo bien, para poder sacarlo bien. En cuanto yo me pasé de la mitad, avancé un poquito más, este tassel abraza más y no me va a dejar sacarlo. Porque es un elemento que no es flexible. Si yo trabajara sobre una taza de plástico blando, entonces sí, por ahí yo lo puedo sacar. Hay algunos matriceros, le llaman, que fabrican la taza, pero le sacan una copia en caucho que vulcaniza en frío, un caucho que es silicona, vendría a ser. Y después usan esa taza maciza de silicona para sacar otros moldes. Y es re fácil sacarlo después, porque aprietan un poquitito, lo flexionan, lo achican, lo sacan y la taza no pierde calidad. Siempre mantienen lo mismo. Creo que prácticamente hoy se maneja mucho con eso, casi todo, aunque es caro la silicona esa. Lo tradicional es hacer el modelo en yeso, para que todas las copias salgan igual. Se hace esto en yeso, se hace el asa en yeso, y se trabaja con un modelo rígido, pero hecho en yeso. Bien, pero no vamos a meternos todavía en eso, o tampoco en eso. Vamos a volver a esto. Yo quiero sacarle el molde a esto. Necesito hacerle lo que se llama una boca de colada, que sería el lugar por donde voy a colar, como yo le decía acá, pero una boca de colada con una intención especial. Yo voy a respetar el espesor que quiero que tenga la pieza esta. Si la pieza tiene, aparte, bueno, algunas tienen como más finito arriba que abajo. Eso es una posibilidad que me da. Tener abajo un poco más de cuerpo, la taza se sostiene mejor. Y arriba no es tan desagradable para los labios, cuando tienen que abrir demasiado la boca para agarrarse de la taza. Esa boca de colada no es más ni menos que un tapón, que yo tengo que hacerle acá. Entonces, yo hago esto, presiono, y este tapón tiene que tener la altura que yo quiero que tenga esa boca de colada. Por ahí está demasiado. Entonces la vamos a cortar un poquito. Yo voy a marcar acá. Y ahora le aplicamos la tanza. Y ahí perfectamente salió una feta. Bien. Yo tengo el tapón este. Pero puede ser, seguramente, que acá, en este bordecito, esto entra, pero acá me quede como una luz, como un espacio. Entonces ahí, con bastante paciencia, tengo que poner un choricito finito de pasta y aplastarlo y alisarlo para que quede bien terminado. Cuando yo paso esto, estoy determinando cuál es el espesor que va a tener mi taza, de acá a acá. Esto es lo que me va a permitir la boca de colada, o sea, la intención que yo le quiero dar es que me marque ya cuál va a ser el espesor que va a tener mi taza. Eso es lo que quiero hacer. Entonces a todo el borde se le hace esto. Si yo quiero que tenga un espesor mucho más grueso, tendría que hacer la boca de colada más chica. La conicidad que yo le di, la hice cónica, un tapón, como un corcho, es para que se encaje acá. La conicidad es para que se encaje en la taza. Pero no necesariamente tiene que ser cónica. Puede ser vertical, puede ser
cónica invertida, o sea, con la base más chica arriba. Funciona igual. Lo interesante para este tipo de taza, que ya la ven, es bien cónica, que yo le haga una boca de colada cónica, es como que se traba bien. Si yo trabajo, como cuando pongo un vaso arriba de otro, si yo trabajo una boca de colada vertical, no va a encajar hasta acá abajo, sino que va a quedarse en la parte que pueda entrar, y queda como flojita. Yo quiero que encaje bien, que se quede bien, porque quiero que esto todo ahora sea, por lo menos para sacarle el molde, sea una unidad, todo entero. ¿Sabes que me traigo un marcador? Bueno, ¿por qué necesito un fibrón? Tengo que marcarle la mitad de la pieza. Así como habíamos marcado en el tomate el ecuador que le decíamos, busquemos cuál es la mitad de la pieza o dividamos dónde van a ser los taseles. Un tasel va a ser la base, directamente. Y otro tasel, 2 taseles más van a ser de los costados. ¿Cómo hacemos esto? Con un marcador y vamos a tratar de medir. Voy a hacer otra cosa que es importante. La escuadra. Si yo tuviera una escuadra, acá, a ver qué. No se vayan, ¿eh? Con una escuadra yo puedo marcar bien. Esta no es la ideal. La ideal son las de carpintero, que yo tenía una, y que tiene este Don Lambert, que son como que tienen acá una parte más gruesa, más ancha. Esas apoyan bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que apoyarla bien horizontalmente y aplicarla acá, para saber cómo sería. Yo me manejo mucho desde arriba. Yo marco acá, marco la tapa, y a partir de ahí sigo bajando. Y tengo que marcar a todo el contorno, tengo que buscarle dónde está ahí. Muchas veces, como en este caso, me traen estas tazas para sacarle molde, y son tazas de la otra vuelta me trajeron una que un recuerdo de Disney, qué sé yo, y yo tenía que respetarle la taza. Y no se la lavo después, pero no quiero manchársela. Entonces lo que hago, la marco toda. Esto es un marcador indeleble, porque si fuera al agua, cuando a manosearla nomás se me pierde todo. No marco el junquillo, fíjense. No me meto acá, porque esta parte es la que no está esmaltada. Yo lo trabajo con este marcador, se la ensucio la taza. Entonces, trabajan desde ahí, lo respetan ahí, total se ve bien, y ahí también. Y adentro del asa también tengo que trabajar a la mitad. Acá es medio una lotería, pero se puede hacer. Entonces yo, habiendo determinado cómo van a ser los taseles, es muy fácil ahora para poder encajarla en la cama. Ahí tengo marcado esto. Ya tengo la taza con todas las marcas y en el interior del asa también. Y abajo también. Arriba tiene la marquita que le hice yo. Para hacer la cama, yo tengo que hacer una cama que me quede bien horizontal. Ahí yo creo que tengo una ventaja con respecto al francés, porque van a ver que el francés pega esto acá, lo pega, con un pedazo de arcilla, hace este trabajito, lo nivela, porque trabaja con un nivel, se fija que esté nivelado, perfecto, porque trabaja con la escuadra de costado, y una vez que tipo hace así y dice, bueno, le falta, entonces la mueve un poquitito, pero lo que hace después es empezar a llenar acá al costado con pedacitos de arcilla, que es un trabajo bastante importante. Yo le voy a explicar otra forma, porque total para hacer esa la tienen para verlo a él, otra forma de armar la cama de esta pieza, para que nos quede pareja. Es hacer una plancha gorda, tan alta como esto. Una plancha entera, tan alta como esto.
que nos quede bien horizontal, lógicamente después lo buscamos, pero tan alta como esto, acá. Y yo lo tengo que quitar acá. Esto sí tiene que quedar horizontal. ¿Mm? O sea, si yo lo acuesto, esto es cónico. Si yo lo pongo así, fíjense cómo me queda toda inclinada. Tengo que ponerlo que me quede el punto más alto, que me quede horizontal. Paralelo, mejor dicho, a la base. Ahí. Entonces, esa es la altura que yo tengo que tomar. ¿Qué tengo que hacer? Miro acá y más o menos son 5 centímetros de altura. Entonces tendré que poner tablitas que me vayan subiendo 5 centímetros. O no tengo tantas tablas. Tengo de 1 pulgada por 1 pulgada, como en este caso. Entonces, ¿qué hago? Si tengo 1 por 1, haré 2 planchas para superponer. Pero me aseguro, en este caso, me aseguro que estoy teniendo una misma altura. Porque si yo voy llenando despacito los costados, no siempre voy a tener la misma altura. O me va a llevar mucho más tiempo nivelar eso. Si yo parto de esta forma ya es distinto. La plancha tiene que ser tan alta como la taza. Tan alta como esto. Y tan ancha, no como la taza. Aunque sea 3/4 de la taza alcanza. Van a ver por qué. Si se entera, no importa, está bien, mejor. Si alcanza todo. Ahí da el ancho, ¿ven? Ahí. Entonces hago esto. Coloco acá y ahora corto. Tengo una. Miren, a propósito, dejé que no quedara tan bien acá. Ven que acá aquí tiene aire. Bueno, como yo puedo utilizar esta parte para la de arriba, la de acá abajo, aunque nomás complete bastante, no se hunda, pero yo puedo completar un poquito acá, sin necesidad de rearmar la plancha, y con esto es suficiente para que la otra pueda apoyarse sin problemas. Esto no importaría tanto, entonces yo puedo apoyar una plancha arriba de otra, y ya tengo la plancha de 5 que necesitaba. Voy a colocar esto acá, no lo van a ver ahí. A ver si se ve acá. Ahí. Este está abajo, bueno, no importa. Ahí es. Como siempre, esto no es perfecto, pero tratamos de ser lo más cercano posible. Coloco la plancha acá y vamos a empezar con la cama. Yo sé que si apoyo acá, total ahora, después la nivelo. Tengo que cortar acá, tengo que pasar esto acá, y yo sé cuál va a ser la altura de la plancha esta, de la cama. Ahora voy a ir al costado. Tengo que partir de un lado recto. Acá, saco todo este excedente. Ahí se fue. Y voy a darle la distancia que tengo acá en la boca de colada, se la puedo dar acá y tal vez un poquitito más. ¿Desde dónde? Desde el punto más saliente, desde acá. Entonces busco cuál es la distancia que necesito y marco acá. Si quiero ser más exquisito, entonces agarro la escuadra y lo marco bien. Entonces, de paso, mantengo esto. No estaba bien terminado el borde. Ahí tengo
la posibilidad de la pared de costado. Acá esta. Por ahí un poquito más, menos blanda la pasta, mejor para que no se pegotee tanto. Y acá a veces cuando está en estado de cuero es más interesante para cortar, pero sirve igual. Total, esto se empareja. Ahí. Y ahora me van a tener que seguir la cámara, a ver cómo hago, porque la parte... Hago esto. Entonces yo tengo que buscarle con la... Ahí. Yo lo coloco acá, en el lugar que va a estar, y ahora fíjense lo que hago. Voy a copiar toscamente, voy a dibujar sobre la plancha la forma de la taza. Por acá hago esto, aquí este caso es recta, y otras que dan la vueltita, bueno, lo que sea. Pero yo copio acá, lo dibujo, y lo tengo. Yo sé que esto es lo que tengo que cortar. Voy a ir al otro lado. Y entonces pueden pensar, le quedó chica la plancha. Porque en este caso, fíjense que si yo lo coloco acá, no alcanza a cubrir la plancha. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En realidad, yo voy a cortar y voy a usar este pedazo solo. Este pedazo del medio no me sirve a mí. Lo tengo que sacar porque tiene que encajar esto bien. Entonces, voy a aprovecharlo. Me voy para la pared de afuera, me voy para acá y digo, el taller va a llegar hasta acá y yo voy a dibujar acá esto, esto y esto. Esto sería el interior de la taza, que en realidad es achicado. ¿Se acuerdan? Yo lo hice primero así, y después, como esto no lo voy a usar, agarro, lo desplazo y voy a trabajar la otra parte. Porque fíjense cómo queda todo ahora. Saco esto acá. Ahora voy a cortar el tassel, digamos el costado de mi tassel. Este lo uso. Este también. Acá se fue demasiado, no importa, lo agregamos. Bien. Estos son los dos pedazos que necesito. Ahora sí voy a nivelar con un pedazo de pasta, lo voy a colocar acá abajo. Ahí, bien horizontal. Y ahora me acerco. Y acomodo este tassel, este pedazo de arcilla. Me queda ahí. Vengo al otro lado. Acerco. Voy moviéndolo para que quede bien horizontal, que cubra todo. Aprieto un poquitito, aprovecho que está blanda la pasta, puedo acercarme y tocar bien todo. Voy a encontrarme con algún inconveniente, esto más grande, bueno, mientras sea más grande el problema porque se recorta, y si es más chico también porque se rellenan los problemas. Pero ya tengo bastante ganado terreno en esto. Y vuelvo entonces a trabajar, como ya les había comentado, en el bordecito, cubriendo las imperfecciones que pueda llegar a tener. Esto acá, entonces trabajo con la espátula, con el cuchillo, con una lama. Esto tiene que ser entre rellenar y acariciar, de manera que yo pueda ir tapando y alisando. No tiene que quedar
perfectamente sin aire, lo que sea, si esto es para molde, así no es nada. Lo que sí tengo que hacer es respetar, por ahí presiono un poquitito, respeto la línea que hice de separación, para que no quede abrazando más de un lado que de otro. Ahí, y acá también. ¿Qué pasa si no cierro bien? Se va a meter el yeso ahí, después lo tengo que retocar, entonces todo lo que pueda retocar y arreglar antes de sacar el molde, mejor porque va a ser más fiel al molde. Después lo puedo hacer, pero si no tengo otra. Me conviene trabajar siempre con la mayor fidelidad al molde. Ahí hago esto. También puede ser que las líneas que yo haya hecho, porque acá llega la línea y después no estén perfectas. Ahí, ahora sí. Levanté un cachito que faltaba acá abajo. Y me falta, ¿ven? Me falta el interior. Y acá hay que tomar ese trabajito, ahí sí va a ser más intuición, donde van a tener que empezar a rellenar medio a mano, medio calculándole, pero como tengo la línea de referencia, funciona. No hace falta que esté recontra compacto, con que se vaya llenando, alcanza. Ahí, ahí. Me meto, y ahora sí, tengo que trabajar con una herramienta más chiquita para eso. Por ejemplo, ven que yo tengo una espátula grande y una espátula más chica. Bueno, trabajo con la más chiquita, y si es necesario más chiquita también, porque yo tengo que meterme acá y tiene que dar la vueltita a esto. ¿Sí? Ahí si es una punta también, lo que sea. Lo importante es que llegue al nivel que yo quiero que llegue. Ni más alto ni más bajo, al mismo de afuera tendría que ser. Ahí, ahí. Bien. Esto, si queda bien liso, mucho mejor. Si no queda tan liso, bueno, después lo tendré, el interior, lo tendré que lijar cuando salga el primer tassel, pero mientras yo pueda dejar todo bien terminado, ningún problema. Todas estas rebarbitas que nos quedan, hay que limpiarlas. Entonces viene la parte de la definición del, digamos, de la cama. No puedo quedarme con esto, está torcido, por ejemplo. Entonces yo tengo que poner esto acá, una misma línea. Ahí corto. Coloco esto acá. Ahí, ahí corto. Y acá me sobra, como se fue para abajo la pieza, me sobra como un poquito arriba. Ahora vamos a ver. Corto. ¿Pregunta? No. Ahí. Ahora va. Y esta última. Bien. Emprolijado. Esponjita, agua. Ahí, 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 ahí.
trapito y limpiamos todo. Entonces, yo me aseguro que esto, que yo lo que quiero, esté perfecto. No pueden dejarle, ¿eh? No le dejen para nada cositas, cachitos que no indeseables, porque después les cuesta mucho sacarlos. Lleguen bien a la pieza, tapen bien, definan bien con esto, definan cuál es la terminación de la cama y cuando empieza la pieza, porque cuando está fundido no es lo ideal. Tiene que estar bien definido, definan bien acá, acá también, y ahí queda, en principio, quedaría para armar la cama, para armarle la caja. Ahora bien, la caja la vamos a armar con los cerámicos, determinando ya en lo posible cuál va a ser la altura que va a tener mi molde. Entonces yo digo, la misma que le di al costado, se la voy a dar acá arriba. Ahí va a ser. Entonces coloco esto acá. En algún momento lo he dicho, tipo molinete. Coloco acá. Vengo con este otro. Que va a ir último. Hace tope en un lado y en el otro no. Acá voy a hacer, a ver, mirá, sí. Fíjense, ahí. Y como la pasta está blanda, me beneficia para poder apretar un poquito para sellar. Pero no puedo hacerlo mucho, porque si hago mucho, arrugo la pasta y me va a quedar adentro como desnivelado la base. Por eso un poquito me va a permitir hacerlo. Ahí tengo esto. Y va como último, esta celda de acá, que si yo hago así te tapo todo el molde. Entonces para explicarlo, lo voy a explicar de otra manera. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que presionar el de arriba y el de abajo, que son los que van a hacer tope. El de acá tiene que estar bien tocando el junquillo. Y el de acá bien tocando la boca de colada, el de atrás. De manera que quede bien cerrado. No lo voy a levantar porque se me cae todo. Pero tiene que quedar bien cerrado. Ahora después te van a dar cuenta. ¿Y cómo se cierra esto? Imaginando que tenemos acá una de vidrio, que sería lo mismo. Lo puedo sellar, pero yo ya está tocando la pasta, el cerámico se está sellando. Acá es como si fuera un chorizo interno parejito. Acá no se va a meter, ¿eh? Tiene su espacio. Entonces, directamente lo que vamos a hacer es, fíjense, estos ganchos que yo me armé con hierro de construcción. Ahora después lo muestro un poquito mejor, cuando tenga mejor la cámara. Yo tengo que abrirlo al gancho. El gancho simplemente es una especie de U, una herradura ahí, y hace esta tensión. Entonces, yo tengo acá esta apertura. Yo tengo que darle 1 centímetro menos. Ahí. Yo lo estiro y me queda a 1 centímetro menos. ¿Qué hago? Abro un poquito, bajo y suelto. Y son 2 manitos que solo me están haciendo esto. No tengo que apuntalar, no tengo que hacerle nada. Si le hubiera puesto más presión, lo pongo como por acá, el gancho, hago más presión, me arruga así, me aplasta el modelo. Y lo mismo hago del otro lado. Por ahí tengo que hacer este trabajito, mandarlo por adentro. Pero lo mismo se hace de este otro lado. Se abre acá y se cierra, para que quede presionado. Entonces va a ser tope sobre el cerámico que va a estar tocando acá. Así sería la caja que armamos. Esto, si no tienen esto, los ganchos de construcción, pueden, más allá de que poder inventárselo usted, porque esto me lo inventé yo, es cuestión de doblarlo, tienen la otra posibilidad de hacer directamente sellarlo, pegarlo bien, sellarlo con un chorizo grande de arcilla y, y ponerle algún peso acá para que lo vaya sosteniendo, lo apuntale. Yo coloco algún elemento, qué sé yo, el mismo yeso, ahí. Pero como es livianito, puedo poner 2. Uno, ahí.
uno al lado del otro, arriba del otro, o un ladrillo, de manera que puedan apuntalarlo y me asegure que en el momento del colado no se me abra. En ese caso, en el caso de que tenga moldes grandes a veces y no tengo estos ganchos que son una seguridad, los ganchos estos, porque me asegura que está bien cerrado. Cuando el molde es muy grande hay que ponerle 2 o 3 ganchos. Yo tengo que volcar, en el caso que lo estoy apuntalando, lo que sea, con cuidado, y por ahí tengo que hacer la colada de yeso en 2 o 3 partes, de manera que no haga tanta presión el volumen de yeso interno. Entonces yo puedo ponerle ahí, le cuelo para que me cubra desde el borde todo el recorrido hasta el otro borde. Entonces se habrá hecho una capa que está acompañando al modelo, se pegó a todo, me dio una base firme y sobre esa puedo seguir tirando, porque esto ya me lo está adhiriendo acá. Siempre que hagamos el yeso con la calidad que corresponde. Ahí es como sería, ¿hace falta impermeabilizar esto? No. Y si le paso vaselina, ¿qué pasa? Nada. Bien, mejor. Lo importante siempre que les digo la vaselina, cuando trabajan especialmente con vaselina pasta o con jabón, traten de sacarle todos los grumitos y la vaselina misma puede quedar como gruesa, aunque patine el dedo nomás sea suficiente. Entonces, sáquenle todas las imperfecciones porque todo eso sale después a la copia. Y bueno, y ahí es donde llega hasta este límite y ahí lo tienen al molde. Como yo siempre digo, decimos nosotros los Instagramers, el tiempo es tirano, en la televisión más todavía. Yo acá tengo, ve señora, tengo un modelo para poder seguir trabajando. Así es como quedaba el molde, así como queda el tassel. Fíjense, tope a tope de un lado, a tope del otro, y acá los costados. Así es como está. Está la cama, la parte de abajo, el backstage de la cama. ¿Qué hacemos? Retiramos esto. Y me encuentro con todo esto que empiezo a ver qué es lo que hay que mejorar. Por ejemplo, acá quedaron como rebarbas, se las puedo sacar. Acá también. Sigo ahí. Repaso un poquitito. Sigo acá. Bien. Acá. Y el interior también lo repaso todo. Termino de armar eso, tengo que hacerle las llaves. ¿Dónde están las cucharitas? Entonces, aquí hago una. Acá no hace falta distinguir nada porque ya sé que la selva es de esta forma nada más. No tengo que hacer ni pares ni nada. Solamente son buenas referencias para la integración. Cuanto bien abiertas estén, mejor las llaves. Cuando sean muy agudas, son puntas que después se les van a romper. La que quede como en positivo. Ahí. Y acá. Entonces limpiamos todo.
y limpiamos el modelo especialmente. Segundo tasel. Acá sí hay que impermeabilizar, acá sí o sí hay que impermeabilizar con jabón o con vaselina. Yo en un momento, en una época, trabajé con barbotina. Porque claro, es una planchita de arcilla, una barbotina así muy aguada. Y funcionaba, ¿eh? Pero me dio más seguridad la vaselina después. Mientras tenga algo que me permita que no se peguen los yesos, ningún problema. Y toda la imperfección que tengan acá va a salir en el otro lado, así que van a ser como una especie de llaves. Pero mientras yo lo termine todo bien, por todos lados, va a ser mucho mejor. ¿Qué hacemos en este caso? Lo mismo que en el caso anterior, pero con más seguridad ahora, porque ya está todo definido. Yo lo que Marcelo, tengo que acompañar, Marcelo, ya está hecho. ¿cuánta vaselina hay que ponerle? Lo que tengo que asegurarme es que la altura que me está dando este de acá, digamos que esto tenga el doble de esta altura. Esta altura de acá, que aparezca el doble acá. Acá, y este me da el doble, me sobra un cachito todavía. Así que me viene bien. Si no me alcanzara, yo tengo siempre el recurso de tener alguna maderita o pedazo de arcilla, pero si yo hago esto, le pongo una especie de suplemento, entonces consigo levantar el nivel de la placa. Y puesto esto acá, pongo 2, y ahora vuelvo a los ganchos. Le decía, con más seguridad, porque ahora, es más, yo puedo presionar mucho más. Fíjense que acá lo cierro, porque el yeso no se va a aplastar. Y acá, ahí, hago lo mismo. Ahí está. Bueno, tengo que cerrar en todos lados. Ahí tengo que sellar de los costados, en el otro caso también, por ahí me conviene sellarle a los costaditos, como para que no se filtre por el costado, entre una placa y la otra, sello con arcilla, y me fijo si interiormente me quedan algunas endijas. Puede ser que no quede perfectamente plano, entonces ¿qué tengo que hacer? Entre que lo aplasto, lo llevo. Esto no está bien al nivel. Bueno, lo armo todo lo que puedo, pero si quedaron algunas endijas, las lleno con un poquitito de arcilla. Tengo que buscar. La lleno con arcilla ahí, acostadito, y le paso, la arraso con la espátula recta. Y se sella perfectamente. Entonces ahí, acá, se vuelve a preparar el yeso y se vuelve a volcar hasta la altura que necesitamos. Terminado eso, yo no tengo un tercer modelo, terminado eso, va a quedar un bloque que va a tener adentro la taza. Me va a quedar un bloque con uno acá, otro acá, y voy a tener, cuando lo doy vuelta, voy a tener solamente un agujerito, que sería el junquillo. Fíjense qué pasó acá. Si lo ven bien, me toma bien la cámara. Acá hay una invasión de yeso sobre el junquillo. Eso lo tengo que limpiar, porque para sacar el junquillo tengo que definirlo bien. Así que si es necesario voy a raspar. Y todavía, fíjense lo que voy a hacer. Una herramienta un poquitito más dura. Ahí. Hago esto. Leve inclinación hacia afuera. Descubro el junquillo, pero a la vez le doy como una entrada, como un cono, una boca cónica, de manera que no quede tan frágil el taser ese. Yo les voy a mostrar cómo queda ahora en otro molde terminado. Limpio todo, hago esto, me queda el otro acá, aliso, descubro y me tiene que quedar perfectamente a la vista el junquillo y el interior. Entonces me quedaría la caja acá, armo, nuevamente pongo los cerámicos, nuevamente los ganchos, y los cierro, y vuelvo a tirar con la altura que le había dejado de costado, ahora la dejo para la parte de la base. Hago las llaves antes,
Acá sí me conviene hacer diferenciada, una, dos, una, de manera que yo sepa que siempre como va de entrada, armo, impermeabilizo, armo otra vez con la caja y le vuelvo a tirar. Ahí quedaría el molde terminado. Después la apertura, como le habíamos comentado, con paciencia, primero se saca el tacel de abajo, se desarma, porque ese es el que está abrazando todo, y después de costado. Consejo, para que no les pase lo de Viviana, o por lo menos para que tengan menos inconveniente, o les pase a otros, pónganle vaselina, si le ponen vaselina líquida, pónganle una mano, pónganle 3 manos, pero y con un intervalo de 2 minutos. De manera que si algo tiene que absorber, que lo absorba. Y le damos otra vez otra. Y antes de tirar el yeso, le da la última mano. Yo puede ser que lo prepare, me voy a preparar el yeso. Acá hay un tiempo que entre preparación del yeso y esto está absorbiendo. Entonces, ya tengo el yeso preparado acá, preparo, le paso vaselina, y ahí sí agarro el yeso y lo tiro. Todo el yeso me banca un cachito. Y me aseguro que esto siga teniendo la impermeabilización necesaria para que no se pegue. Lo mismo me sucedería con agua jabonosa. Yo preparo lo mismo, le doy 2 manos, Lambert trabaja con agua con jabón directamente, y le da 3 manos ese tipo. Yo lo que le digo, la cercanía al volcado del yeso es ideal porque no le damos tiempo a que termine de absorber y me queda la capa impermeable. Les quería mostrar entonces, a ver, cómo se trabaja con esto. O sea, necesitamos cerrarlo ahí, está sucio. Tiene, fíjense, acá, este es para restaurar. Ustedes se fijan, no sé si se ve bien, porque no hay mucha luz, me parece. Acá abajo está muy deteriorado, es como que quedó como comido, porque se fue desgastando y porque tenía, esto creo que fue el jabón que fue levantando. La base está bien en eso, ahí también, habría que restaurar esta parte sola. Pero lo que les decía, yo tengo un conducto que sería el asa, que se comunica perfectamente y el espesor es bastante bueno. Cuando el conducto es chico, no funciona bien eso. Cuando yo armo esto, acá, cuando yo armo el molde y lo tengo que colar, tengo que fijarme cómo voy a colar para que asegurarme que el asa tenga la cantidad de barbotina necesaria. Entonces, ¿qué hago? Lo lleno y tengo que tratar de que, por ejemplo, puedo llenarlo a la mitad. Y cuando yo empiezo a moverlo, hago que entre en el asa, en el agujero, y va a salir por el otro lado. Eso es una posibilidad. Como que la barbotina se metió por acá, dio la vuelta y salió por acá. Pero si no lo hace solo, si es más remolona, conviene trabajar acá, con un pomo. Estos son los de tintura. Con un pomo que ustedes lo que hacen acá, y lo que hacen es en el agujero del asa, presionan especialmente y tratan de ver que está saliendo. Por ahí lo primero que pueden hacer es esto, track. O ponen un poquito de barbotina y track, le dan con todo. Entonces se aseguran de que quede, realmente que quede. Yo he trabajado con asas muy finitas, han salido, pero lo ideal para tener tranquilidad es trabajar con algo que sea lo más apropiado. Fíjense que las tazas de cerámica están especialmente coladas, especialmente tazas, teteras, son gruesas. Cuando no están, cuando son más finitas es porque están pegadas. Bien, esta es una manera de armar los moldes. Yo quiero que la practiquen, que armen algo. Consejo, no se metan con una tetera, por ejemplo. Las teteras son bravas porque tienen un problema que son demasiado grandes. Entonces, la tetera, cafetera, lo que sea, o una botella misma,
pero la botella es más simple porque no tiene el asa y todo lo que sea, pero la tetera tiene sus complicaciones, tanto el pico, por lo menos de entrada, no el asa. Entonces, traten de hacer algo acotado, una taza, por ejemplo. Eso funciona muy bien. ¿Sí? O algo más pequeño, si quieren también. Y funciona bien. De manera que puedan dominarlo y puedan comprender qué es lo que pasa con cada cosa. Porque los inconvenientes que tengan en la taza, una tacita de café o una tetera, van a ser los mismos. Lo que pasa es que en el aprendizaje es ideal poder dominar esos problemas de entrada o ir conociéndolos con el menor problema. Y el menor problema va a ser en el tamaño. Entonces, háganlo sobre una taza. Funcionen, o sea, armen todo el asunto y traten de ver qué es lo que pasa. Total, a lo sumo, si me salió mal, tengo que hacerlo otra vez, lo puedo hacer y no gasto tanto. Eso para aprender. Bien, hasta acá un poco el tema de los moldes, de armar dos moldes. Uno de 2 taceles cortando el modelo y otro de 3 taceles sin cortar el modelo. Marce, una pregunta. Después vendría el tema de las coladas creativas, o sea, la colada tradicional y las coladas creativas. Con Aixa estuvimos preparando algún material, especialmente ella preparó algunas cosas que me parece importante que las podamos compartir, porque nos van a abrir un poco la cabeza sobre posibilidades más allá de la tradicional. Hoy vamos a ver una manera distinta de colar, ahora lo va a comentar un poquito Aixa, y después vamos a hacer la semana que viene a trabajar con barbotinas de color, colar piezas con barbotinas de color y veremos qué posibilidades nos da. El desgrafiado y todo lo que se pueda salir y un poco cómo controlar el tema de las barbotinas de color. Bien. Aixa, ¿querés contar un poco lo que vamos a ver de las manos? Ah, el de las manos, dale, perfecto, buenísimo. Bueno, lo que vamos a ver ahora en el video, me anticipo un poco, es, digamos, como dijo recién Marcelo, una manera diferente de armar nuestras coladas cuando estamos trabajando en moldería, ¿sí? Vamos a observar, en realidad lo que hice fue un molde de 2 taceles, ¿sí? Ese molde lo obtuve a partir de de una, digamos, no de algo estático, sino era de una mano y un antebrazo. Entonces, en ese caso, lo que había que tener cuidado es justamente de que la persona a la que yo le estaba tomando el molde no se moviera, porque no nos vamos a encontrar con las mismas dificultades que nos podemos encontrar, por ejemplo, al hacer el molde de la taza, que es algo estático, inerte, sino que le estoy tomando el molde a una persona. Eh, Ahí la dificultad más que nada estuvo, por ejemplo, yo también le tomé moldes a las manos de mis niños, ¿sí? De mis hijos. Y bueno, por suerte salió todo bien, no se movieron, entonces bueno, pude obtener los 2 taceles de la mano, ¿sí? Y parte del antebrazo. Una vez que los obtuve, yo tenía distintas posibilidades. Una era hacer una copia tradicional, llenando el molde con barbotina, esperando el tiempo necesario para que se arme el grosor de la pieza. Pero como no era, digamos, lo que a mí me interesaba, eso lo hice obviamente, pero no era lo que me interesaba porque no coincidía con lo que yo quería expresar, lo que hice simplemente al molde a los 2 taceles, que los tengo acá, se los puedo mostrar. ¿Lo alcanzan a ver? Estos son los 2 taceles. Lo abro. Acá tengo una parte de la mano, ¿alcanzan a ver? ¿Sí? Sí, se ve. La otra parte, ¿sí? Una queda cóncava y la otra convexa, ¿no? Yo las tomé en esta posición, las manos, ¿sí? Armé toda la cama de arcilla, como hizo recién Marcelo con la taza. Y una vez obtenido el molde, como les contaba antes, tenía la posibilidad de hacer la colada común, pero como a mí no me interesaba como recurso plástico, visual, estético, lo que hice fue buscar otras posibilidades. ¿Ven? La imagen que está compartiendo Marcelo, yo lo que necesitaba era dar la sensación de fragilidad. Entonces una copia común no me servía.
¿Y qué hice? Empecé a buscar distintas maneras y con la barbotina la coloqué en una jarra, como para que me tirara líneas, una jarra bien que tuviera un pico bastante agudo, y a cierta distancia del molde, bastante distancia para que se formara bien la chorreada, que cayera con peso la barbotina, fui haciendo líneas, que ahora lo vamos a ver en el video, y dejando que esas líneas comenzaran a secarse en el yeso. Una vez que se secaban, volví a tirar nuevas líneas, y esto ¿qué era lo que hacía? La barbotina que yo tiraba en segunda instancia abrazaba aquellas líneas de barbotina que ya se estaban despegando del yeso. Entonces se produce una especie de efecto como si estuviera roído, ¿sí? Como si estuviera carcomido. Y en algunas partes dejaba sin rellenar el espacio con la barbotina, entonces quedaba hueco. Y lo que fui haciendo entonces fueron como cáscaras, o sea, dar la idea de cáscara, de fragilidad, que era justamente lo que yo necesitaba como recurso estético para hacer la obra. Y la verdad que me funcionó y quedé sumamente satisfecha con esta técnica. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bueno, en el día de hoy les voy a compartir un poquito de mi rincón en el mundo, el lugar donde trabajo, mi taller. Y después voy a compartir con ustedes una experiencia que me ha resultado muy interesante a la hora de trabajar con piezas de moldería, ¿sí? Así es que bueno, van a ver que está un poco caótico el taller, en situación de pandemia, más caótico aún. Espero que les guste la técnica y en un ratito nos ponemos manos a la obra. Les muestro un poco el set de filmación. Coloqué 2 maderas sobre una silla, que a su vez coloqué sobre la mesa de trabajo. En la batea tengo las manos. Y bueno, y ahora justamente lo que estoy haciendo es quitarles el depósito de tierra que tenían, para que podamos apreciar todas las hendiduras, esas huellas que fueron quedando por el método de colada. Recordamos que luego de batir bien la barbotina, para que nos quede una pasta homogénea, la pasamos por el colador, estimando aproximadamente la cantidad que vamos a utilizar en el copiado de nuestras piezas. Y ahora les voy a contar la particularidad que me llevó a utilizar esta técnica. Acá tenemos dos moldes, ambos son de manos. En este caso, la mano de un adulto, ¿sí? Me acerco para que puedan verlo bien. En este caso le realicé 4 llaves, dada la longitud del molde. Y en este, que es de un niño pequeño, es el molde de la mano de mi hijo, con una sola llave un poco más profunda me fue suficiente. ¿Bien?
Afortunadamente se quedó quieto, así es que el molde salió perfecto. Ahora bien, yo me encontré con una especie de inquietud o dificultad. Más que nada la dificultad radicaba a la hora de armar las copias. No porque las copias salieran mal, sino porque no cubría la necesidad que yo tenía a la hora de armar mi obra. Comencé haciendo copias tradicionales, lo que hacía, con la barbotina tardaba muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces yo necesitaba hacer un copiado más rápido, por lo que empecé a estirar, a amasar la arcilla, a estirarla, y con las planchas, por presión, iba copiando más ágilmente. Entonces lo que hice con las planchas fue ir haciendo cada vez más fina el espesor de la plancha, y eso se fue en cierto modo acercando a lo que yo quería expresar, porque llegaba al concepto de fragilidad, ¿sí? Estas manos iban a estar formando parte de una obra sobre la inundación de La Plata, y lo que yo necesitaba justamente era mostrar el paso del tiempo, el abandono. Llegué a la construcción de estas piezas, en las cuales tampoco necesité la mano completa, ¿se entiende? Lo que hice fue construir cáscaras. Y estas cáscaras se dieron luego de varias pruebas, errores e investigaciones, en el sentido de probar qué era lo que más me convenía a mí para la obra. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Con la barbotina, primero empecé llenando cada uno de los taseles. Y fui descubriendo que si lo hacía a distintos tiempos, dejando secar entre una parte de la colada y otra, se iba arqueando la barbotina, se iba despegando, y la parte que estaba, digamos, las chorreaduras que estaban vertidas posteriormente, las volvían a ablandar y se colaban por debajo de lo que ya estaba seco, armando unas formas como súper extrañas. Entonces, justamente empecé a probar. En algunos momentos hice líneas continuas, en otros dejé que se notara la gota, la chorreadura, que eso era lo que a mí me interesaba. En el caso de que se cuarteara, también la dejaba cuarteada porque me interesaba mucho utilizarlo como recurso expresivo, ¿sí? Bueno, acá ya estamos en una de las últimas capas. Podemos observar las distintas etapas de secado y que cada vez va quedando menos superficie vacía. Acá volvemos después de varias horas de secado, ¿sí? Y ya hay varias partes que están desprendidas, algunas empezaron a despegarse y a arquearse, y a su vez hay varias fisuras. Así es que voy a volver a tirar barbotina, a colocar barbotina para que se cuelen las fisuras y se puedan unir las partes. Igualmente lo más probable es que después tenga que coser en esos lugares en donde se produjeran las fisuras.
A ver si puedo despegar esta. Son muy frágiles. Y en ocasiones lo que pasa es que cuando las retiro del yeso, se parten. ¿Sí? Ahí podemos ver parte de las texturas y podemos ver también que los dedos, digamos, no quedan enteros, ¿sí? Es una cáscara, apenas una cáscara. Los bordes no están definidos. Y podemos ver lo que comentaba antes, este tema de que una vez que se comienza a despegar, si yo vuelvo a tirar barbotina, se cuela por debajo y quedan estos efectos, ¿sí? Que parece la piel carcomida. Este ya lo puedo dejar secando. Acá voy a tener seguramente que coser, igual que acá. Generalmente en este dedo, como tiene mucha curvatura acá en el molde, en estos dedos donde hay fisuras, generalmente lo que tengo que hacer es coserlos. Al igual que acá, en este caso también voy a tener que coserlos, ¿sí? Incluso puedo rastrear un poco del mismo material para ir integrando. ¿Sí? Este tipo de coladas vamos a tener como resultado. Y dependiendo de la cantidad de hilos de barbotina que hayamos tirado, va a ser la cantidad de textura o el tipo de textura que tenga la mano. La técnica bien podría aplicarse a cualquier tipo de pieza, ¿sí? Nos vemos la próxima y esperamos que les haya gustado esta técnica. Nos vemos la próxima. Muy lindo. Perfecto. Gracias, buenísimo. Lindo, Aixa, sí. Gracias, buenísimo. No Bárbaro. sé si quieren hacer alguna pregunta. Si lo vieron claro en el video o quieren hacernos alguna pregunta. Está bueno, me parece que el que subieron, el que yo había visto, puede que sea otro. No, no No. sé, ¿No? Marce. No, es este. ¿Es El de ahí este? es este. Después hay otros dos que lo vamos a ver la semana que viene, pero no subimos ninguno de esos. Este de las manos. No, la parte de la que ella habla de cómo El otro, el de la cara. Ese sí. Ah, que arranca con lo de la cara. Sí, ese vi yo. Sí, ese está también, sí. Está, bueno, en la página de la cátedra tienen, donde dice Moldería 1, métanse también en lo mismo, porque tienen los videos ahí pegados. Y yo los tengo que volver a subir, porque yo los tenía subido como a un canal mío, pero los quiero volver a subir al de la cátedra, de manera que tengan todo el material junto. La idea de estas, de avanzar sobre lo que sería moldería de 3 taseles o más taseles, que es lo que le corresponde a ustedes, más este plus de formas distintas para colar, para trabajar con los moldes, es para que justamente ustedes puedan investigar en este tiempo y puedan decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si hago esto? Pues en definitiva, esto no es más que ponerse a trabajar y a dejar correr un poco la imaginación, pero claro, si yo tengo la experiencia, incluso ante errores, yo puedo descubrir posibilidades para después, porque yo le diría, lo que trabajó Aixa es técnicamente un error, que no se cubra todo un molde, que no esté del todo completo, que no le demos el tiempo, que se quiebre. Sin embargo, ella jugó con el error, mejor dicho, con el efecto que produce esa técnica, entre comillas, errónea. Porque en definitiva,
deja de ser un error ahora para ser una posibilidad expresiva distinta. Entonces, la idea de darle esto es para que ustedes también jueguen y digan, bueno, ¿qué pasa si aparte de hacer una buena copia, porque yo les pedía el año pasado especialmente, les dije, miren, hagan buenas copias para ver cómo resulta y que conozcan la técnica. Sigan practicándola porque es lo que corresponde, lo que va y lo que se busca. Pero si ustedes buscan otra cosa, anímense a jugar sabiendo que puede ser frágil, pero me puede servir, puede tener una textura que no es la deseada para muchos, pero para mí sí, que no importa que tenga agujeros mi taza, porque resulta que va a ser una taza para no tomar, porque es una expresión que yo quiero, un mensaje que quiero dar. En fin, hay como posibilidades expresivas y jugando con la técnica que van a salir de todo este juego. Por eso la semana que viene queremos trabajar con pasta de color y con aplicación de pastas de color. O sea, barbotines. Marce, Sí, quería hacer una pregunta. ¿cómo no? Yo quiero hacer un molde de un hongo, que puede ser un champiñón o algún hongo que recolecte. Sí, Como los del yopo, ¿viste? Los que salen en el láser, que sí, son bastante duros. sí. ¿Cuántos taseles me recomendás que haga? Lo que 3. pasa es que va a depender del hongo. El hongo Va a es depender del bastante hongo. caprichoso, especialmente en la parte Claro. de abajo, que tiene todas esas laminitas, ¿vos viste? Láminas. Esas láminas, Claro. yo te diría que no va a salir. Más allá de que No si va a salir. el hongo, la parte de arriba sí sale, pero la parte de abajo no. Sí. El otro día hablaba del coliflor. El coliflor sale Claro. perfectamente arriba, pero abajo tenés un bosque donde se mete el yeso. Y Claro. te va a romper. Te cuento la experiencia. Una vez, una de las chicas había hecho, en una entrega quería hacer panes. Y puso un pan lactal. Y quisimos sacar molde de un pan lactal. Quedó una porquería, Sí. porque apenas le tiramos el yeso, el pan lactal se embebió, se aplastó y se cambió el modelo. O sea, cambió el modelo adentro del molde. En Claro. cambio, le pudimos sacar sí a un pan duro. Porque el pan blando me iba a pasar lo mismo. Pero el pan duro sostuvo la forma un poco más de tiempo, por más que después se ablandó, pero lo Sí. sostuvo en la primer colada de yeso. Entonces, el hongo te va a servir para algunas partes del hongo. Pero básicamente yo te diría, la parte de abajo tendrías que tapar con arcilla y le sacás una parte del encanto del hongo. Que no sé si te Claro. sirve. Pero el O sea hongo, que- ponele o algo así si lo frizás. Si lo frizás, Para endurecerlo más. Igualmente, lo que está bien lo que decís, pero igualmente tiene Por la forma es. son como láminas muy finitas. ¿Vos es viste? Ahí se mete el yeso congelado o no congelado. muy finito, muy Claro. chiquito, Y digamos. si busco algún hongo que la parte de abajo no sea laminado, o sea, tendría que tratar de encontrar alguno, que la parte de abajo no sea laminado, sino que sea esponjoso, como Bien. esas especies que Bien. abajo son esponjosas. Ahora, no te puedo decir la cantidad de taseles porque hay que ver el modelo. No obstante, yo te diría, si yo pongo, voy a tomar el tomate, si yo pongo esto Sí. en la parte de arriba, pero esto es irregular, yo tendré que hacerle una cama, ahí sí no lo corto, tengo que hacerlo con cama, Ok. una cama irregular que acompañe todo lo que sería el primer tasel. Claro, Y después podría sacarle acá, lo que pasa es que tengo el cabito, este tendría que ver cómo es el cabito, o se lo sacás. Pero habría que sacarle en un segundo tasel que va a acompañar a la cama irregular que tuviste de entrada. Eso me parece que se puede llegar a hacer. Pero si sale para 2 taseles. Lo que pasa es que a veces los hongos, como son un elemento natural y muy frágil, a veces no solamente se abren, sino que se cierran también un poquito atrás. Y ahí ya no vas a poder sacarlo. claro. Y si hace un hongo de arcilla, lo más Eso parecido a uno Esa es otra cosa, de verdad, tomes un modelo de hongo, lo modeles vos y después le saques molde a eso. Ahí sí no se te va a romper. Y lo modificás a tu gusto. Claro, está bueno eso. yo tengo 2 preguntas técnicas. Sí, Me gustó la parte de hacer otras cosas que no sean utilitarias.
El espesor mínimo del asa, esto que vos decías del asa de la taza, Sí, porque esta es un asa que se nota que está cocida después, no Sí. no es parte de la colada. ¿Cuánto es lo mínimo que puede tener? yo te diría, con que tengas unos 3, 4 milímetros estaría en la parte más gruesa, ¿eh? Porque normalmente vas a darte cuenta que vas a tener, mostrármela otra vez, a ver. No, tenés un montón para esa, no, está bien. Sí, Sí. sí. No, no, y cuando son tipo cinta, a veces tenés en el medio más gordito y a los costados se afina. Entonces Sí. ahí sí no conviene. O si son todas muy parejitas, porque por ahí se afina más al centro o al medio del asa y no en los costados. Entonces acá son como pequeños embuditos que van a permitir entrar acá. Ahí también se puede, pero en ese caso tuyo es bien gruesa, no hay problema eso. Se puede hacer. Y la otra pregunta es, yo tengo una barbotina que me quedó del año pasado. ¿Cómo sé si sirve o cómo la pongo en condiciones de usar? Bueno, ¿La peso? por ahí viene bien para explicarle para todos. La barbotina no pierde las propiedades hasta que no se hornea. Quiere decir que el aditivo de silicato de sodio que tiene como desfloculante no se pierde. Ajá. ¿Cómo hacemos entonces? Si ustedes recuerdan, yo les dije, mantengan siempre la densidad original de la barbotina. Y la densidad la podemos medir por fluidez o por peso también. Entonces, si ustedes se acuerdan, si no se los recuerdo, la barbotina, 1 litro de barbotina, mientras 1 litro de agua pesa 1 kilo, 1 litro de barbotina pesa 1,7 kg, 1,8 kg. Porque es agua más arcilla, que es un elemento más pesado. Por lo tanto, cuando ustedes trabajen con barbotina y la quieran recuperar, hagan la experiencia esa. Yo tomé este vasito, que justamente lo usé para hacer eso, después les cuento. Pero medí 100 centímetros cúbicos de barbotina. Mejor dicho, primero pesé el envase solo, después medí 100 centímetros cúbicos y después lo volví a pesar. Entonces me va a dar la diferencia, o sea, restándole lo que pesa el vasito, me va a dar lo que pesa 100 centímetros cúbicos, que tendría que ser 10 gramos. 10 gramos de 17 gramos tendría que estar midiendo eso. No, a ver, 1000, no, 170. 107. 170 gramos tendría que estar pesando 100 gramos de barbotina. 170 gramos, mejor dicho, 100 gramos, 100 centímetros cúbicos. Vamos a volver ahí. 100 centímetros cúbicos pesan 170 gramos. 170, 180 gramos en barbotina. Entonces, si pesa más, ¿qué es lo que está pasando? Hay más cantidad de arcilla, o sea, le falta agua. Es más pesado la arcilla que el agua. Entonces, si pesa 200 gramos, quiere decir que está en exceso de barbotina. Hay que agregarle más agua de arcilla. Hay que agregarle más agua. Se fluidifica y otra vez se vuelve a pesar. Si pesa menos de 170, quiere decir que tiene mucha agua. Más allá de eso, ustedes se van a dar cuenta porque es demasiado líquida. Pero hay que manejarse por ese lado. Más allá de eso, he visto experiencia de gente que trabaja con barbotina muy fluida, pero como lo de recién, a el tipo le resulta, le funciona porque el tipo de molde que tiene, porque se mete por un montón de vericuetos, eso es la ventaja que tiene una barbotina recontra fluida, se va a meter por todos lados. La gran desventaja es que cansa más rápido el molde, porque lo satura de agua más rápido, lo humedece más rápido y tarda más en secar y por lo tanto en hacer pared. Entonces, yo les digo lo que son los parámetros técnicos, los estándares técnicos normales. Entonces, Gracias. si yo, lo que sí, acuérdense de esto. Cuando ustedes estén en el bidón, con el bidón de barbotina, tiene el bidón de barbotina, y trabajan, van recuperando y va quedándose con cada vez menos barbotina. Hasta la mitad, hasta 2/3 de barbotina, yo le diría, del tacho,
es cuestión de batirla y volver a usarla, y batirla y volver a usarla. Cuando ya me queda un tercio, un cuarto, un tercio, me conviene agregarle un poquito de agua, medio vaso de agua, y lo bato. Porque cuando yo pongo la pieza, en la barbotina en el molde me absorbe agua también de la barbotina. Yo recupero material menos fluido. Entonces lo que tengo que hacer es volver a darle cierta fluidez. Y con muy poquito agua, medio vaso, me alcanza para fluidificar. Tengo miedo, digo, capaz que es demasiado, pongo menos agua todavía, pongo un cuarto de vaso, pruebo. Si no me resulta, pongo un poquito más. La fluidez, ahí mido la fluidez, no hace falta que lo esté pesando. En lo que le decía a Viviana era, por si yo tengo barbotina, yo tengo un tacho para recuperar barbotina, todos los requechos, todas las bocas de colada, las piezas que salen mal, se secan, no importa. Se pone el tacho con agua, se satura de agua. Y después yo saco el agua de arriba, el excedente, y me quedo con el barro de abajo, que por ahí es el que me sirve. Si lo quiero todavía un poquito más delicado, lo puedo colar, lo bato bien. Yo tengo un batidor de pintura, que es, se agrega al taladro, que es como una varilla que tiene como unas paletas abajo, se compra en la ferretería. Entonces yo lo bato como si fuera una mini pimer gigante. Entonces yo le doy con eso y lo puedo batir. Tiene fuerza y todo lo bate. La otra que he hecho es agarrar ese barro y ponerlo en la licuadora. Entonces la licuadora lo que hace es me rompe los grumos, pero no las partes duras, y no rompo la licuadora. Entonces no hay cascote, tengo que poner barro directamente ahí. Y posiblemente quede estancado la licuadora, lo prenda y se mueva nada más que abajo la hélice. Entonces le agrego un poquito de agua, lo mezclo con un palo y lo vuelvo a prender. Y ahí mueve lo de abajo y un poquito más. Bien, entonces hasta ahí, entonces pongo, vuelvo a agregarle un poquito más de agua, bato otra vez, y cuando la hélice llega a mover todo el líquido, ¿vieron hasta arriba? De todo, ahí es el punto. A mí me resulta así. Y como que vuelve al punto justo. Mientras está por abajo solo o algo más espeso, por más que lo mezcle, no me sirve. Tiene que poder tener la cantidad de agua necesaria como para poder moverlo todo. Y ahí casi está en un punto de fluidez que lo podemos seguir especificando, pesando y un montón de cosas, pero si a usted le resulta, funciona. Profe, ¿cómo es que se llama la mecha para el taladro? Mecha pala. Chapala. Sí, lo había mostrado ahí. Una mecha pala, ya te digo, es como una... No, yo digo esta para poder batir la barbotina, lo que quedó. Espérenme que se lo traigo. Bueno. Estas que tengo acá como fondo no son para batir, sino para agujerear el yeso. Este es el batidor, el que compré yo. El batidor en realidad es un hierro bien duro y acá tiene este sistema para batir. Hay otro que es como una especie de helicoide, tiene como un cilindro acá, 2 aros y unas bandas. Este es muy largo, me di cuenta. Hay unos más cortos, este mismo viene más corto, pero lo interesante es que es bien firme, que está todo pintado con pintura epoxi de manera que no se oxida, no te mancha la barbotina, se lava fácil. Entonces lo ponen en el taladro esto y baten con esto. ¿Sí? Baten todo acá. Capaz que con otra cosa se puede hacer. Con un hierro y le ponen unas planchuelitas, alguien que le suelde, funciona también. Pero lo interesante es que yo a esto lo pongo directamente en el bidón de barbotina. No tengo que estar modificando. Claro. Entonces, yo había visto videos que lo hacían con el taladro, pero no sabía qué era cuál era el agregado, digamos, que le ponían para hacerlo. Y después tengo otra pregunta respecto a la boca de colada. sí. ¿Cuál es la altura que tiene que tener, por ejemplo, en la taza? ¿De cuántos centímetros será? Lo mismo que tiene de diferencia en la pared, o sea, 3 centímetros como mínimo. Porque es todo el recorrido de la pieza. Sí. ¿Y las llaves? ¿Cómo sabemos cuántas llaves hay que hacerle? No, mirá, con que hagas 2 llaves, una de cada lado estaría.
Pero vos le haces más llaves acá. Vos le haces más llaves porque tenés más superficie. Y por las dudas, se te rompe una, te sirve la otra. La llave es para que el tassel de acá al costado no se desfase. ¿Viste? Cuando vos lo armás, que no se te corra. Entonces, acá como que se encaja, se enclava un poquitito. Nada más que por eso. Pero si yo lo tuviera solo, se me puede mover, se me puede desfasar, se me desfasa de la base. Con esto encaja. Es un encastre, mejor dicho, un punto de referencia, y en un encastre, con el encastre habla de que se queda agarrado. En este caso no se queda agarrado. Pero yo te diría, 2 acá, en esta altura, y 2 acá, funciona perfectamente. Ahora, si le hiciera una sola acá y 2 acá, también funciona. Y una también. ¿Mm? Bueno, gracias. ¿Qué más? Entonces, ¿nunca hay que agregarle silicato de El tema de sodio? las arcillas coloreadas. Ya te digo, ¿cómo? Yo te pregunté si nunca hay que agregarle silicato de sodio. Te contesto, Viviana, eso y después contestamos. El silicato de sodio hay que saber agregarlo. Es cierto que cuando uno pierde barbotina, cuando estás colando, yo te decía, démosle fluidez con un poquito de agua, porque todavía hay silicato de sodio bien. Ahora, los más exquisitos, cuando recuperan la barbotina, dicen, agreguémosle también un poquito más de defloculante, porque lo que se va con el agua también se va en defloculante. Entonces, el silicato es bastante traicionero. El material, cuando uno lo ve, es como una miel. Y eso hay que primero diluirlo con agua. En muy poca proporción. Vos calculás que va de un 2 de un 0,2 a un 4% de la barbotina. Después yo les voy a pasar un apunte sobre eso para que lo tengan un poquito mejor. Pero es muy poquito lo que va. Si yo me paso de silicato, lo que voy a hacer es como la mayonesa se me va a cortar, se me va a aglutinar. Como cuando con algunos hemos puesto barbotina con vinagre, se hace más densa, me paso, se corta. Entonces, solamente me va a servir esa barbotina cortada para agregarle a nueva barbotina, para que se diluya, para que se pierda. Pero en realidad no se recupera. Por eso te digo que es traicionero. Entonces, hasta que nosotros no cambiemos, o sea, modifiquémoslo, si queremos, le agreguemos un poquito de silicato, pero en realidad yo les recomiendo que no lo hagan para no malograr una cantidad de arcilla. O sea, si quieren practicar y conocerlo, sería bueno, háganlo con menos cantidad y vayan tomándole ustedes el punto. Pero hay que estudiarlo un poquito la cosa. Sí. Bien. ¿Cuál era la otra preguntita que tenías? Sí, No, yo vos lo no. que quería saber es si cuando veamos lo de las arcillas coloreadas, Sí. con eso podemos lograr ese efecto que se hace el marmolado. Sí, sí, sí. Podemos lograr Perfecto. marmolados, podemos lograr zonas más diferenciadas, podemos hacer especies de dibujos. Ya vas a ver, ahora vamos a jugar un poquitito con eso. Pero sí, marmolado seguro, que es el efecto más común y el más fácil de lograr porque se trabaja con la pasta muy en el momento casi. Bien. Buenísimo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo, profe, una consulta. La barbotina, ¿se puede, tipo, si compro barbotina blanca, ¿se puede colorear? Sí, eso es lo que vamos a hacer la semana que viene. Ah, bien, bien. No, pensé que íbamos a usar ya la coloreada. No, que pasa coloreada va a tener roja, nomás. Claro. Bien. Y por ahí algún grés, que hay barbotina de grés que es como un tostado que da. Lo que pasa es que si vamos a trabajar la barbotina de grés, que sale más cara incluso, para trabajarla a baja temperatura, para que juegue con una roja, con una blanca, en medio del cueto. Pero se puede tostar también, digamos, se le puede dar color tostado a una barbotina. Pero lo vamos a ver la semana que viene, sí. Vamos a colorear barbotina blanca. Genial. ¿Algo más? Hola, profe, consulta. Sí. El año pasado hice molde de 3 taseles. ¿Repito con otro modelo? Mira, yo creo que todo lo que puedas practicar más, mejor. Sería bárbaro. Dale. Si querés, hacer algo similar o algo distinto. Me parece que sería bueno para que
te afiances tu conocimiento, nada más. Pero sí, Dale, buenísimo, sí. me acuerdo. Sí, buenísimo. Bárbaro. ¿Algo más? Ahí preguntan por el chat, Marcelo, sobre el tema de los colores ¿Qué? y los engobes. ¿Qué dice? Yo no tengo el chat. Dice si se pueden hacer engobes y pintar el molde, Martina. Y si puede quedar manchado con algunos óxidos y luego verterle la barbotina blanca. Decirle que sí, pero sí se puede hacer eso. Lo que pasa que me están quemando el papel para la semana que viene, no puedo decir. Sí. No, sí se puede Ya hacer. nos están trasladando al martes próximo. Claro. No. Es otra vez lo mismo. Es la experimentación, pero con cierta base teórica, cierto conocimiento. Porque si yo me pongo a experimentar sin conocimiento de qué es lo que tengo que lograr, posiblemente me salga cualquier cosa menos de lo que pensaba. Yo puedo diseñar un efecto, pero tengo que conocer qué pasos tengo que dar. Por lo menos haber visto, o que alguien me cuente, más o menos, mirá, a mí me pasó esto, y entonces yo digo, bueno, saco conclusiones. Si a él le pasó esto y no era lo que quería, pero a mí me gusta, me sirve. Si a él le pasó esto, y a mí también me gustaría que me pase otra cosa, traslado. Es una manera de jugar a la experimentación. Pero se puede trabajar con engobe. El engobe en realidad es una arcilla coloreada. Lo que pasa es que si yo trabajo solo con barbotinas, tengo compatibilidad. Y el engobe puede no ser compatible totalmente con la barbotina. Hay formas que sí y formas que no, pero después lo vemos. Listo, entonces nos vemos la semana que viene, el martes que viene, a las 10 de la mañana por el mismo canal.